y damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que Dios nos permite reunirnos para no solamente alabarle, glorificarle, partir entre el pueblo de Dios, sino que nos da la oportunidad de meditar en la palabra de Dios, escudriñar su palabra, aprender las cosas que están escritas allí para nuestra edificación, para que nosotros podamos estar preparados para toda y cualquier situación que se nos presente. Y a veces pensamos que simplemente es eh, la preocupación por la salvación de nuestra alma, el llenar los requisitos de arrepentirnos, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo y ya eso es todo lo que hay que hacer. Sin embargo, nos descuidamos muchas veces de las luchas y las dificultades que se nos pueden presentar a lo largo del camino, a lo largo del tiempo que vamos a estar en los caminos del Señor. Se presentan dificultades, se presentan luchas y pues el enemigo aprovecha esta situación que nosotros bajamos la guardia, que nosotros nos descuidamos, estamos tranquilos porque pensamos que dentro de la iglesia no vamos a padecer problemas. Y al bajar la guardia somos presas fáciles de las acechanzas del enemigo. Vamos a abrir nuestras Biblias, gracias a Dios. Una vez más les digo, porque nos permite reunirnos y que usted ha hecho el esfuerzo para estar allí presente. Dios le bendiga de una manera especial. Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 59 al 61. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, sabiendo Jesús, perdón, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Bueno, gloria a Dios. Entonces, voy a volver a leer. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y vamos a conversar un poco en esta hora bajo el título Identificando a los que murmuran en contra de la palabra de Dios. Identificando a los que murmuran en contra de la palabra de Dios. Y vamos a conversar un poco de lo que son los murmuradores, pero vamos a hacer ese énfasis en un tipo específico de murmuradores. Aquellos murmuradores que su motivo o la razón que les lleva a murmurar es que la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. Y antes que indagar, averiguar, investigar si las cosas que está escuchando son verdad, estas personas se dedican a murmurar porque la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. Y usted me podrá decir, hermano, ¿y tenemos murmuradores entre nosotros? Oh, claro que sí. Ni el Señor Jesús se salvó de que entre su grupo hubiese murmuradores. Ahora, ¿cuánto más nosotros, no? Debemos entender que dentro de las iglesias se introducen murmuradores y en la porción allí donde iniciamos, en Juan 6, 59, 61, usted puede ver allí
que estas personas que murmuraban estaban allí dentro del grupo. Los toma como sus discípulos, sus discípulos. Y entienda que el murmurador lo hace porque se siente ofendido por la palabra. ¿Dónde estaba el Señor Jesús en ese momento? Estaba allí predicando en la sinagoga de los judíos, en Capernaum, en la sinagoga que estaba allí en Capernaum. Y él no estaba en una plaza público, no estaba en los sembrados o donde usualmente la gente le seguía hasta los lugares desiertos. No, él estaba allí en esa sinagoga en Capernaum. El Señor Jesús estaba entre los religiosos, entre personas que supuestamente son siervos de Dios, personas que habían creído en el Señor Jesús. Cuando oyeron el mensaje del Señor Jesús, la predicación del Señor Jesús, bueno, ellos, los que escucharon, dice que muchos de ellos se ofendieron. Pero espere un momento, no es que el Señor Jesús se proponía predicar para ofender a la gente, no, Señor. Se ofenderán aquellas personas que la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Están tan llenos, están tan ungidos que la palabra de Dios ya no hay espacio dentro de ellos. Ya ellos saben todo. Ellos, mire, han llegado al máximo de conocimiento que ni la palabra de Dios haya cabida en ellos. Estas personas son las que se van a ofender, las que se oponen a la palabra de Dios, los que no aceptan la palabra de Dios. Y mire, pareciera difícil conciliar estos dos conceptos, discípulo de Cristo y ofendido por la palabra. Pareciera difícil, ¿no? Un discípulo ofendido por la palabra que le están hablando. ¿Cómo puede ser esto de que alguien diciendo ser discípulo de Cristo se haya ofendido por las palabras que dijo el Señor Jesús? Bueno, si cuando predicamos la palabra de Dios, mostrándole por las escrituras lo que Dios ha establecido, al oír la palabra de Dios, te ofende. Si cuando te predicamos y te mostramos por la escritura lo que Dios ha establecido y eso te ofende, permíteme decirte que tienes en tu corazón un terreno listo para que allí crezca la raíz de amargura y tú empezarás a murmurar y te juntarás con murmuradores, tú que dices que eres cristiano. Entonces mire que los dos términos están allí juntos. Dice ser cristiano, pero le ofende la palabra de Dios. Así pues, ocurrió cuando el Señor Jesucristo predicó. También murmuraron porque se ofendieron por las palabras que dijo el Señor Jesús. Y entiende que eres tú el que te vas a sentir ofendido. No es que te están ofendiendo, sino que tú te estás sintiendo ofendido porque no puedes oír la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8:37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No era que Jesús les caía mal porque era judío, o porque era bajito, o porque era ñato, o por algún defecto físico. No era por eso que el Señor Jesús le caía mal. Era la palabra que les hablaba lo que no hallaba cabida en sus corazones. Y sepa y entienda que todo lo que dijo el Señor Jesús fue porque el Padre le dijo que lo dijera. Así establece en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar,
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Automáticamente ellos estaban rechazando la palabra de Dios. ¿Quién fue que le dijo al Señor Jesús lo que él iba a decir? Y arremeten contra el Señor Jesús porque ellos pensaron que quitándole la vida, nadie más iba a repetir lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y mire usted que lo que ha ocurrido es que se ha multiplicado por todas partes. Hay quien repita las palabras que Dios envió a decir por medio del Señor Jesús. Mire lo que hace el murmurador. Él rechaza la palabra porque la palabra arde en sus corazones. La palabra lo confronta. La palabra los deja desnudos, al descubierto. La maldad que hay en sus corazones queda expuesta. Y esto es lo que los ofende. Quedar al descubierto, quedar desnudos. Así vemos que cuando el Señor Jesús predicó, hubo discípulos que se ofendieron porque quedaron al descubierto, quedaron desnudos, porque, bueno, si nos vamos a la porción donde está esta expresión, al contexto, estaba hablando el Señor Jesús de que Él era el pan de vida, ¿no? Y el que no come mi carne no puede ser mi discípulo. Y entonces esas palabras fueron duras para ellos. Y el Señor Jesús en Juan 6:61 le dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Entonces, haciendo una relación entre el que murmura y la ofensa. O sea, el que se ofende es el que murmura. Si usted no se ofende, usted no va a murmurar. Usted no va a andar hablando mal porque usted no está ofendido. Todo por el contrario, usted va a hablar muy bien, usted va a halagar, usted va a publicitar, pero no va a murmurar porque no está ofendido. Si está usted murmurando es porque está ofendido. Y vamos a ver en esta mañana las características de estas personas que son murmuradoras. Aprenda hoy, por favor, a identificar a los murmuradores. Y vamos a tomar una porción que está en el libro de Judas. Y allí vamos a enumerar las características que tienen estas personas que son murmuradores. Judas capítulo 1, versículo 12 al 16. Dice, estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, y andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces vamos a enumerar las características acá en esta porción para que aprendamos a identificar a los murmuradores. Número 1, en el versículo 12, usted consigue allí, Judas 1:12, consigue la expresión comiendo impúdicamente. Dice, estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Permítame, le muestro de qué estamos hablando. ¿Qué es impúdico? Porque dice allí, comiendo impúdicamente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la definición es que carece de pudor o recato.
carece de pudor o recato. Y quizás hasta ahí la definición no nos ha ayudado mucho. Vamos a ver cuáles son los sinónimos. Una persona impúdica es impudoroso, o sea, que no tiene pudor. Es una persona deshonesta, indecente, inmoral, desvergonzado, obsceno, concupiscente, descarado, procaz, indecoroso, fresco. Y mire todos los sinónimos que habla de una persona impúdica. Y el asunto es que está entre nosotros. Este impúdico, este sinvergüenza, está entre nosotros. Hermano, no le digas sinvergüenza. Mire, está bien, Judas, no pongamos sinvergüenza, pongamos allí impúdico. Es lo mismo. Es un descarado, un fresco, es un sinvergüenza y está entre nosotros. ¿Y cuál es la característica? Se apacienta a sí mismo. Se apacienta a sí mismo. No respeta la autoridad. Ellos son sus propios pastores, critican al pastor, llevan la contraria a lo que diga el pastor porque ellos son sus propios pastores. Recuerde que la función del pastor, sea hombre o sea mujer, la función del pastor es apacentar a la grey, apacentar a la congregación. Cuando hay alguien de esos que se apacientan a sí mismo, va a rechazar ser apacentado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. De manera que la grey de Dios, la iglesia, se apacienta. Y el que no quiere que le apacienten porque él es su propio pastor, esa es la característica de un murmurador. Él no quiere apacentar, que lo apacienten, sino que él anda dentro de la iglesia y él es su propio pastor. Bueno, los murmuradores son tan descarados que ellos mismos quieren apacientarse. No se sujetan a la autoridad en la iglesia, ni reciben la palabra. Antes, usted les escuchará estar murmurando en contra de la palabra que se predica. Número 2, Judas 1:12. Estas son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice, nubes sin agua, segunda característica, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Bueno, usted puede decir que una nube sin agua pues tendrá otra utilidad, por ejemplo, dar sombra. Pero permítame, la función de las nubes no es dar sombra, es cargar agua para regar la tierra. Por eso dice el texto que los murmuradores son nubes sin aguas, nubes sin agua. Entendamos que si usted los quiere poner como una sombra, pues hay sombras que son dañinas. Hay árboles que debajo de su sombra no nacen ni la mala hierba. La sombra pues es capaz la sombra de hacer daño. Eh, a- eh, Voy a hacer un comentario. Parece que hay alguien que está más entretenido en hacer rayas en la pantalla que en prestar atención a la palabra de Dios. Dios le bendiga, sea quien sea. Entonces, estas nubes que no llevan agua son dañinas. La sombra que producen en muchas partes no va a permitir que ni siquiera crezca la hierba porque su función no la ejerce. La función es regar el lugar, la función es hacer que llueva para que
allí pueda crecer la vida. Ese es lo que está supuesto a contener una nube, agua, y con esa agua regar la tierra para que la tierra produzca hierba verde y que allí haya vida. El murmurador, su objetivo es matar, destruir todo vestigio de vida que pueda haber en una persona con la murmuración, poner en duda la palabra de Dios, distraer a las personas, desenfocar a la persona del objetivo que se tiene, de lo que en realidad se hace en una iglesia. Eso hace el murmurador. Tercera característica, en Judas 1:12 dice, estos son manchas en vuestro ágape que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes en agua llevadas de acá para allá por los vientos. Dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales, y acá en el texto cuando se refiere a otoñal, no está mostrando un árbol hermoso como el paisaje de hojas de color amarillo, color naranja, que se ven hermoso. No, estos árboles que muestra acá o que muestra la escritura en este lugar, este, es un árbol que ya no lleva fruto. Cuando un árbol es arrancado, con sus hojas verdes, al perder las raíces que tenía, ya no tiene una forma de alimentarse y todas esas hojas van a perder el color verde y se van a poner amarillo. No es porque entró en la época del otoño, sino que a raíz de que ya no hay raíces en él, de que ya ha sido desarraigado, de que está muerto, sus hojas pierden el color verde y hasta quedar marrón, seca, muerto. Entonces, este árbol está haciendo la observación, la Biblia, de que no tiene fruto. Está 2 veces muerto y desarraigado. De esta manera nos da a entender, está haciendo el énfasis que en estas personas están muertas. Nunca van a dar fruto. No hay posibilidad de que esta persona dé fruto porque está muerta y lo que le espera es el fuego. Así que el murmurador es una de esas personas que espiritualmente está muerta, que viviendo está muerta porque se ha entregado a la murmuración, porque se ha ofendido con la palabra. Número 4, cuarta característica, Judas capítulo 1, versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Si usted ha tenido la oportunidad de estar a la orilla del mar, en especial cuando el mar está embravecido, notará que junto a las olas aparecen en la orilla una espuma que se va acumulando en la medida que el mar está siendo movido por el viento. No hay mar embravecido que no produzca espuma. O sea, todo mar embravecido produce espuma. Y hay un dato curioso, que mientras más contaminado está el mar, más espuma produce. Más espuma va a aparecer en la playa. Entonces el texto nos está diciendo que estas personas, los murmuradores, espuman su propia vergüenza. Mientras más se agiten, mientras más se molesten porque la palabra de Dios choca contra ellos o con ellos, perdón, entonces saldrá a la luz lo que hay en el corazón, en el interior de esa persona. Hay odio, hay resentimiento, hay celo, hay ira, hay contienda. Y por eso es que ellos espuman su propia vergüenza porque sale a relucir con el movimiento, con el choque contra ellos de la palabra de Dios, sale a flote la espuma allí, lo que hay en realidad en su corazón. Número 5, quinta característica, Judas 1:13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las
tiniebla. Esta expresión, estrellas errantes, nos habla de lo que estas personas se creen. Ellos se creen estrellas, lumbreras. Con sus palabras quieren estar alumbrando a todos. Pero les está reservada para ellos la oscuridad de las tinieblas, porque a ellos no les alumbra la luz del evangelio. Ellos no les alumbrará la luz del evangelio. Mire, entendamos algo. La luz que hay en nosotros no es una luz propia. La luz que hay en nosotros es a causa de que nos ha alumbrado el evangelio de la salvación. Por eso hay luz en nosotros. Todo aquel que se opone a la palabra de Dios rechaza la luz del evangelio y se convierte a sí mismo en una luminaria. Son iluminados, tienen luz propia. La luz que los conduce a la perdición está en ellos, porque ellos mismos son luz propia. Por eso dice que son errantes, no tienen rumbo fijo. Su objetivo es causar daño a aquellos que sí están recibiendo la palabra de Dios. Hace que nazca duda en la mente de la persona, en el corazón de la persona. Sexta característica, Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Cómo andan? Andan según sus propios deseos. Ellos no están pensando en hacer la voluntad de Dios. Ellos desean ser el centro de atención, van detrás de sus propios deseos. Por eso su empeño en llevar la contraria. Usted los escuchará decir, así no es. Eso no es verdad. Ahí está equivocado. Sin que nadie les esté preguntando. Ellos desean recibir lo que el otro está recibiendo. Mire lo que pasó con Aarón y María, que ellos murmuraron contra Moisés en Número capítulo 12, versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En otras palabras, María y Aarón pensaron que podían deshacerse de Moisés, porque igual Dios había hablado por ellos. Ellos querían el lugar que ocupaba Moisés y por eso estaban buscando dónde se había equivocado Moisés para quitarlo de en medio. Le acusaron, no estuvieron de acuerdo que Moisés hubiese tomado una mujer cusita. Allí se equivocó, no debió tomar mujer cusita. Para ellos esa era suficiente para sacar a Moisés del medio. Total, Dios también había hablado por medio de ellos. Eso hace el murmurador. Hay un objetivo ulterior, ocupar el puesto de esa persona de la que él está murmurando. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Los que murmuraban del Señor Jesús envidiaban que la gente escuchara al Señor Jesús y no los escuchara a ellos. Si va a Juan capítulo 11, versículo 47 al 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Se da cuenta? Jesús es un problema. Todos los están escuchando a él y nos están dando la espalda a nosotros. Hay que murmurar, hay que hacer lo posible, hay que eliminarlo. No conviene que viva. Porque nos están dejando solo a nosotros y se van detrás de él. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirá, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Esta era la gente que murmuraba del Señor Jesús. El deseo de ellos, su propio deseo era que la gente le siguiera a ellos en lugar
de al Señor Jesús. Séptima característica. En Judas 1:16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Esa es la característica. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Hermanita bella, preciosa, hermosa. Cada día estás más preciosa. Y luego por detrás venga la murmuración. Hermano, entonces en la iglesia uno no puede ser cariñoso. Mire, la Biblia nos manda incluso a saludarnos con ósculo santo. Eso no es el problema. Simplemente entienda que no todo el que le habla cariñosamente dentro de la iglesia tiene buenas intenciones. No baje la guardia. Entienda, por favor. Tenemos la mala costumbre de bajar la guardia con aquellas personas que se muestran cariñosas, que aparentan ser buena gente. Pensamos que no desea hacernos mal. Y eso es lo que aprovecha el enemigo y usa su astucia para engañar. Le pongo un ejemplo. Le llega a alguien adulándole. Si te ves guapa, estás más joven hoy que ayer. ¿Qué estás haciendo? Tienes que pasarme la dieta que estás haciendo. Para allí. Usted está en presencia allí de un adulador o de una aduladora, porque es que esto no solamente lo hacen los hombres, las mujeres también. Usted sabe muy bien que hoy no es más joven que ayer. Entonces, eso que le dijo ese adulador, estás más joven hoy que ayer, te ves radiante. Usted sabe que hoy no está más joven que ayer. Que en la medida que pasan los años, no se enjuvenece, sino que se envejece. Sí, ya sé, la palabra correcta es rejuvenece y no enjuvenece. Lo dije para llamar su atención. Mire, lo que procuró decirle el adulador era para bajarle a usted la guardia. Y lo que yo procuro decirle es que ese adulador es un mentiroso. Está adulando. Usted no está más joven hoy que ayer. Esa es la realidad. Y cuando le dice, tienes que pasarme la dieta, también está adulando y mintiendo. Si usted en verdad estuviese siguiendo una dieta, es mentira que esa persona está buscando una dieta para ser más joven. Así que no se deje engañar. Porque acto seguido, esa persona llega y le dice, tú te ves muy bien. No como fulana de tal, que después que se casó se puso bien fea. ¿La viste? Ese señor tiene como mala mano. Bueno, ella tampoco era que era muy bonita, pero la pobre ahora se ve y por allí se va y se va y se va murmurando de la otra persona. Pare otra vez. Estas últimas palabras son la verdadera razón por la que esa persona llegó adulándole y diciéndole, usted hermanita hermosa, bella y preciosa. Lo que quería era echar el veneno, hablar mal de la otra persona, buscando que usted vea que esa otra persona se ve fea, que le está yendo mal en el matrimonio y por allí se destapa a murmurar de los demás. Entonces, necesito que vea el proceso, que entienda cómo es que trabajan, cómo es que actúan, para que usted pueda darle un parado, usted le pueda frenar en seco. ¿Por qué esa persona no se para en una esquina y empieza a decir en voz alta,
Fulana de tal se ve fea. Desde que se casó se puso fea. Ese esposo de ella tiene mala mano. ¿Por qué no lo hace así? Porque nadie le prestaría atención. Y él necesita llegar adulando para poder después murmurar en contra de una persona. Ahora, si lo llevamos a los que rechazan la palabra de Dios, la palabra que se les predica, igual llegan adulando con palabras lisonjeras, pero el objetivo de ello es poder sembrar en tu corazón el rechazo hacia la palabra que ellos rechazan. ¿Por qué no se paran en una esquina a predicar, a dar los argumentos que ellos tienen, a predicar los argumentos que ellos creen? ¿Por qué tienen que actuar solapadamente, encubiertamente y no son capaces de explicar lo que supuestamente es correcto? Porque su intención no es hablar la verdad. Su intención es producir incredulidad en la mente, en el corazón de las personas. Su intención es causar daño, alejar a las personas de los caminos de Dios. Su deseo es desviar la atención de la verdad para que se les preste atención a ellos. Quieren ser el centro de atención. Y entre nosotros, el centro de atención es Dios y su palabra. Todas y cada una de las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque hay gente que se extraña con todas las dificultades que hemos estado pasando, no solamente en estos meses, sino en años atrás hemos pasado unas dificultades y se extrañan de que yo no tome las predicaciones para hablar de esos problemas, o de hablar de mal de las personas que empezaron murmurando y luego se dividieron y se fueron de la iglesia y esperan que yo me ponga a hablar de ellos. ¿Por qué yo no hablo de ellos y de los problemas que han pasado? Porque nuestra atención, el centro de atención nuestro es Dios y su palabra. Todas y cada una de las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús, ese es nuestro centro de atención. Yo estoy interesado en que usted sirva a Dios, que usted viva para Dios, que usted alcance la promesa que Dios nos ha dado. Y por eso me dedico a que usted escuche la palabra de Dios antes que murmuraciones, pleitos y contienda. Y lo que estamos haciendo hoy es ayudándole a que usted pueda identificar a estas personas y apartarse de ello. Cuídese de esas personas. Tenga mucho cuidado con lo que dices en tu casa, que eso que dices en tu casa y que dicen en tu casa, que no sea murmuración. A veces pensamos que la murmuración va a empezar dentro de la iglesia o en los lugares públicos o abiertamente. No, la murmuración empieza en las casas. Dos o tres personas así van envenenando a las otras personas. Cuando ya lo hacen en público es porque se sienten apoyados, porque ya tienen quien les siga. La murmuración no es en voz alta, es solapado allí, empieza en las casas. Miremos el caso del pueblo de Israel, Salmo capítulo 106, versículo 25. Dice, antes murmuraron en las tiendas, antes murmuraron en las tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Bueno, esta porción está haciendo referencia a lo que ocurrió cuando Dios le dio la orden de ir a hacer la inspección del terreno donde ellos que iban a poseer en heredad. Y pues las palabras que Dios le había dicho de que ellos iban a tomar la tierra y que iban a entrar allá para tomar posesión de ellos. Y hubo de 12 que fueron, 10 estuvieron en contra. Y estas 10 personas empezaron a murmurar en sus tiendas, en sus casas, con sus familias, y empezaron a congregar gente allí hasta que se formó un, una división grande dentro del pueblo.
No manifestaron en público su descontento, sino que en las tiendas, en sus casas, empezaron a murmurar en contra de la palabra que Dios había dicho por boca de Moisés, de Josué y de Caleb. Así que la murmuración no empieza en público, sino que empieza en los lugares más íntimos, en las casas. Tenga mucho cuidado, en especial a quien recibe en su casa. Estas personas van a su casa a murmurar en contra de la palabra, procurando que el corazón de usted, allí en su corazón, se le cree una duda, se cree incredulidad. Y de esa manera lo que están buscando es apartarle a usted de la verdad. No crea que ellos van a su casa porque quieren fortalecerle espiritualmente. No crea que ellos van a su casa porque están preocupados por la salvación de tu alma. Van a tu casa con el objetivo de murmurar en contra de la palabra de Dios. La murmuración es el arma de la división. Y permítame decirle que la división se da dentro del grupo, no fuera del grupo. Cuando alguien se va es porque hace rato ya estaba dividido. Le voy a poner un ejemplo para darme a entender. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien divorciarse? Bueno, cuando ya va ante la autoridad para firmar el documento de divorcio, lo que está haciendo es legalizar el divorcio, porque ya hace rato que están divididos. ¿Qué los dividió? ¿El papelito ese que hace constar que ya no son esposos? No, lo que lo dividió fue el pleito, las discusiones, el no estar de acuerdo, las murmuraciones, todo aquello que no soportan estar uno al lado del otro. Cuando ya ellos van ante la autoridad, es porque hace rato que no conviven, ni se tocan, ni se besan, porque hace rato que están divididos. Ya están divorciados. Cuando van ante las autoridades, lo que van es a legalizar el divorcio. Mire, venimos aquí a legalizar que hace 3 años, 5 años, ni me toca, ni me mira, yo no, él duerme en un cuarto, yo duermo en otro, porque están divididos y están dentro, pero están divididos. Cada quien va por su lado. Eso es estar dividido. Entonces entendamos, la división se da, ocurre dentro del grupo, fomentada por los murmuradores, aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, aquello que la palabra de Dios no haya cabida en ello. Los super ungidos, tan llenos que ni la palabra de Dios le cabe dentro de ellos. La división es la estrategia que usa Satanás para acabar con los grupos, para acabar con la iglesia. Hay gente que aún no ha entendido las maquinaciones de Satanás en contra de la iglesia. Mire lo que dice Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Mire cómo da el ejemplo del reino y dice que el reino está dividido. Es un reino, pero dentro hay división. Toda ciudad o casa dividida pone a la ciudad, pone a la casa, pero dentro de esa, los que viven allí dentro están divididos y dice que así no van a permanecer. En el ámbito secular hay un dicho que dice, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Bueno, esa ha sido la estrategia del enemigo. Haz que entren en pleito, haz que tengan contienda y eso terminará dividiéndole, agarrando cada quien por su lado. Esa es la obra del diablo. Entienda que todo murmurador está haciendo la obra del diablo. Todo el que está murmurando está haciendo la obra del diablo. Lo que quiere es que se concrete
la división que ya en el corazón de ellos está. La unidad, por el contrario, se caracteriza por, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vuelvo y leo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Eso es lo que debe ocurrir dentro de una iglesia. O como lo dijo Pedro en 1 Pedro 3, 8, 9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. O como dice en Filipenses 3:16, pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, usted es responsable de mantenerse en unidad. Cuando usted permite que el murmurador llegue a su vida, usted se sienta con el murmurador a escucharle, entonces usted está participando de la división. Es usted el responsable, no es nadie más. Usted es responsable de mantenerse en unidad con la iglesia. Si usted, insisto, se sienta a escuchar al murmurador, ese murmurador le va a convencer, le va a llevar a que usted forme parte de su división. Por eso estamos llamados a cuidarnos. Romanos 16, 17 al 18 dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones. Os ruego, hermano, que os fijéis, que estés pendiente, os fijéis en los que causan división, en los que causan tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Los que causan división y tropieza en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice, y que os apartéis de ellos. Apártate de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se deje engañar con el cuento. Es que somos los mismos. Creemos en el mismo Dios y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo espero en el Señor que usted no sea ingenuo, que no se deje engañar con las suaves palabras y con las lisonjas. Hermanita bella, hermosa, preciosa, cada día estás más preciosa. Y no te das cuenta que detrás viene la murmuración. Cuídese, por favor, de los murmuradores, en especial de aquellos que tienen tiempo en la iglesia. Hay un gorgojo que les cae a mucha gente que tiene tiempo en la iglesia y los carcome por dentro y se vuelven murmuradores. Ten cuidado con esa gente. Tienen tiempo en la iglesia y se sienten que ellos pueden apacentarse solo. Y entonces critican a las personas que están al frente de la iglesia. Critican la enseñanza, la palabra de Dios, sea dada por hombre o sea dada por mujer, igual ellos critican. Cuídese, identifíquelo o identifíquela y no lo tenga ni como amigo, porque hermano no es. El que causa tropiezo al hermano no es hermano. Recuerde que en el murmurador se manifiestan las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21.
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y viene allí enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y todas estas están allí dentro del murmurador. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia. Y sigue diciendo homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que practican tales cosas, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces no es su hermano. El murmurador no es su hermano. No va a heredar el reino de Dios. Y óigame bien, porque eso siempre ha estado allí en la palabra de Dios. Sin embargo, la decisión la tiene usted. La decisión está en sus manos. Si usted decide escuchar al murmurador y correr con él, si usted quiere dividirse, no son precisamente mis palabras lo que le van a impedir que usted se divida. Aunque desde acá le demos Biblia 3 veces al día, si ya en su corazón usted dispuso murmurar y dividirse, usted se va a dividir. Porque su corazón es maligno, no ha nacido de nuevo. Eres presa fácil del diablo. Si tomas la decisión de irte de la iglesia, si te dejas engañar de los que murmuran, quiero que sepas bien claro que nosotros vamos a respetar tu decisión. Lo más que podemos hacer es llorar tu partida, porque los muertos se lloran. Hermano, pero esas palabras son duras. Bueno, como dijo el Señor Jesús a los que murmuraban, Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Si esto te ofende, permíteme decirte, por si no lo sabía, es muy probable que tú seas uno de esos que está dentro de la iglesia murmurando por la palabra de Dios. Y por eso ahora murmuras por lo que acabo de decir. Yo espero en esta mañana haberle podido ayudar a identificar a esas personas. Ah, que son sus amigos. Bueno, revise bien a quién tiene por amigo. No sea que los dos vayan a caer en el mismo hueco. Revise quiénes son sus amistades. Si alguien que le anima, le ayuda a acercarse a Dios, o alguien que siembra en usted discordia, rencor, si alguien que quiere apartarle del Señor. Está en sus manos, la decisión es suya. Dios no lo va a agarrar por el pelo y nosotros no le vamos a obligar. Es una decisión individual, es personal, es de cada quien. Yo espero que hoy haya podido aprender, a identificar a estas personas, para que entonces tome la distancia necesaria con esas personas, porque no son sus hermanos, no son mis hermanos. Mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella nos instruyes, nos muestras el camino que debemos seguir cada uno de nosotros y cómo debemos cuidarnos, cómo debemos estar atentos a las cosas que ocurren a nuestro alrededor y aprender a escuchar con atención, aprender a saber quién es el que nos está hablando